El olor a tierra mojada ascendía por la calle. Un abrazo frío y húmedo que la lluvia fina, incesante desde la madrugada, esparcía por cada rendija de la ciudad. Para Clara, la humedad parecía infiltrarse en los huesos, trayendo consigo una rigidez familiar, un dolor sordo que se anidaba en la lumbar y las rodillas. Se levantó de la modesta cama, el colchón hundiéndose bajo el peso de un cuerpo que cargaba más de 6 décadas y una infinidad de historias no contadas. El espejo del armario empañado reflejaba una imagen que rara vez se atrevía a mirar demasiado tiempo. El cabello blanco y fino que se negaba a acomodarse, las arrugas profundas alrededor de los ojos que habían visto tanto y la boca que se curvaba ligeramente hacia abajo. Incluso cuando no había tristeza explícita, era el peso de los años, el desgaste silencioso de una existencia vivida al margen. Cada movimiento era un esfuerzo, un recordatorio de que el tiempo no perdona. Al estirarse para tomar la bata, sintió la piel fina de las manos, los nudillos un poco hinchados, las venas salientes, como un mapa de ríos secos. La casa, aunque limpia y organizada con el esmero de quien encuentra propósito en la rutina, parecía vacía. Los ecos de una vida que nunca realmente existió resonaban en las paredes frías. El aroma del café fresco, recién molido, era el único signo de calor que osaba llenar el aire, una pequeña indulgencia que la transportaba, por unos instantes, a un lugar donde quizás pudiera sentirse cuidada. Pero la ilusión era breve. Al salir para la parada de autobús, envuelta en un abrigo de lana raído que conocía cada pliegue de su cuerpo, Clara sintió el viento helado azotarle el rostro. Nadie en la parada notó su llegada. La gente la miraba de pasada, pero era como si su imagen no se registrara. Una señora con abrigo de colores y bolso nuevo consultaba el móvil, un joven con auriculares movía la cabeza al ritmo de una música inaudible, y una joven madre intentaba contener a su hijo inquieto. Para todos ellos, Clara era solo una sombra, un elemento más del paisaje urbano, tan invisible como el humo que salía de la alcantarilla. Entró en el autobús, que estaba medio lleno. Buscó un asiento, sintiéndose un estorbo al pasar por el estrecho pasillo. Nadie desvió la mirada para hacerle espacio. Nadie ofreció ayuda cuando su bolso de tela amenazó con resbalar de su hombro. Se sentó en un rincón, junto a la ventana empañada, y observó el mundo pasar borroso. Afuera, el gris del cielo se mezclaba con el gris del asfalto y las gotas de lluvia resbalaban por el cristal, cada una de ellas un pequeño trazo de su propia melancolía. Pensó en cuántas veces se había sentido así, un mero contorno, sin color, sin voz, existiendo sin ser realmente percibida. Era un dolor silencioso, un muro que se había construido ladrillo a lo largo de los años, una estrategia de supervivencia que la mantenía segura, pero también le impedía sentir el calor del mundo. La invisibilidad era una vieja compañera. Comenzó sutilmente, en los primeros años de matrimonio con Elías. Él era un hombre de pocas palabras, y las pocas que pronunciaba eran como piedras, pesadas y frías. Nunca un elogio, nunca una caricia. Sus ojos pasaban por ella como si fuera parte del mobiliario, un objeto funcional, sin alma, sin deseo. Clara, entonces una mujer joven con el rostro aún redondo y la sonrisa fácil, fue marchitándose bajo aquella mirada gélida. Las conversaciones cesaron, las risas murieron en la garganta. Aprendió a silenciarse, a guardar para sí las pequeñas alegrías y las grandes tristezas. Sus sueños, antes tan vívidos, se transformaron en susurros inaudibles, luego en cenizas. Recordaba una vez, en su 10º aniversario de bodas, cuando se puso un vestido nuevo, azul celeste, que realzaba el color de sus ojos. Pasó horas arreglándose el cabello, un vestigio de la vanidad que aún se resistía. Elías ni siquiera lo notó. Solo preguntó si la cena estaba lista. Ese día, algo en Clara se rompió y ella comenzó a esconderse. Primero, detrás de vestidos más anchos, luego detrás de un silencio opaco que la envolvía como un manto protector. Poco a poco, dejó de ser Clara, la mujer llena de esperanza para convertirse en la señora Santos, la esposa dedicada, la ama de casa eficiente, pero sobre todo, la mujer invisible. La vida con Elías era una rutina monótona, un reloj que siempre marcaba el mismo ritmo, sin sorpresas, sin pasión. Ella cocinaba, lavaba, cosía la ropa de la familia, hacía las compras, criaba a los hijos que nunca se convirtieron en puente entre ella y su padre, sino solo en más responsabilidades a su cargo. Se sentía un engranaje, una pieza reemplazable en una máquina que no necesitaba de su individualidad, solo de su funcionalidad. Cuando él murió, hace 20 y tantos años, la casa quedó aún más silenciosa, pero la soledad no era novedad. La única diferencia era que ahora ya no necesitaba fingir que existía para alguien que se negaba a verla. Su soledad era, en realidad, una viuda de un matrimonio que ya estaba muerto mucho antes. Los hijos crecieron, se casaron,
y se fueron a vivir sus propias vidas con la distancia natural que el tiempo impone. La visitaban, sí, con la frecuencia que la culpa les permitía, pero las conversaciones eran superficiales, repletas de ¿cómo está, madre? ¿Y necesita algo, madre? Nunca un ¿cómo se siente, no, madre? O un ¿qué desea, madre? Para ellos también ella era la madre, la figura materna, pero no la mujer compleja con deseos y dolores. Era como si la memoria de la Clara joven y vibrante hubiera sido borrada, sustituida por esa versión envejecida y descolorida que solo existía para cumplir un papel. La costura, su pasión desde niña, era lo que la mantenía cuerda. Las agujas, las telas, el ruido rítmico de la antigua máquina de coser de pedal, eran los únicos compañeros que no la juzgaban, que no la ignoraban. En sus manos curtidas, trozos de tela se transformaban en algo nuevo, útil. Había una magia en eso, una pequeña satisfacción al crear, al dar forma. Pero los arreglos que hacía para los vecinos eran simples, pequeños, y el pago era casi simbólico, nunca lo suficiente para hacerla sentir realmente valorada, solo un paliativo para las cuentas y para el alma. Aquel sábado, a pesar de haber amanecido bajo una niebla fría, prometía un sol suave para el mediodía. Era el día del mercado callejero y Clara necesitaba un botón para la blusa de una clienta, un arreglo que no podía esperar. La idea de ir al mercado, con su bullicio, sus olores fuertes, la multitud de personas, era siempre una mezcla de anhelo y aprensión. Anhelo por ver la vida en movimiento, por sentirse parte de algo, aunque fuera solo como una observadora silenciosa. Aprensión por la certeza de que, allí, entre tantos rostros, ella sería solo uno más, un cuerpo sin peso, una mirada que nadie encontraría. Al bajar del autobús, el sol ya se esforzaba por romper las nubes, pintando el cielo con tonos pálidos de azul y gris. El olor a llovizna recién caída se mezclaba ahora con el de la tierra húmeda y el aroma a pan caliente de la panadería de la esquina. El corazón de Clara, acostumbrado a latir a un ritmo monótono de supervivencia, se apretó ligeramente. Era el frío de siempre, pero también el presentimiento de algo, una expectativa minúscula que ella se negaba a nombrar. Intentaba alejar el pensamiento, sabiendo que la esperanza era una trampa, una promesa que la vida rara vez cumplía para personas como ella. Caminaba por la acera irregular, sus zapatos gastados amortiguando mal el impacto en el asfalto. Sus ojos, acostumbrados a desviar la mirada, a no hacer contacto, recorrían el suelo, buscando evitar los agujeros, las grietas, la suciedad de la calle. Era una metáfora para su vida, siempre mirando hacia abajo, atenta a los peligros inminentes, olvidada de que había un cielo arriba, un horizonte delante. Sus pasos eran lentos, vacilantes, el cuerpo una carga que la llevaba de un lugar a otro, pero que no la hacía sentir presente. Respiraba el aire húmedo y el olor a humo de los coches, sintiendo el pulso de la ciudad a su alrededor, pero sin sentirse parte de él. Era una espectadora de su propia existencia, un lienzo en blanco donde a nadie más le importaba pintar. Llegó a la calle del mercado, el sonido de los pregones de los vendedores y la cacofonía de voces y risas ya inundaban el aire. El olor a frutas maduras, a verduras frescas y a especias exóticas se mezclaba con el aroma a frito de los buñuelos. Por un instante, el escenario vibrante amenazó con despertar algo dentro de ella, un recuerdo lejano de una alegría más simple, de un tiempo en que los sentidos estaban más aguzados y el mundo parecía lleno de promesas. Pero la sensación fue rápidamente ahogada por la vieja amiga, la invisibilidad. Veía a la gente saludándose, las sonrisas intercambiadas, los abrazos apresurados. Veía a las madres con sus hijos pequeños, a las parejas de novios de la mano, a los matrimonios mayores caminando lado a lado, las bolsas llenas de compras. Y allí estaba ella, una isla en medio de un océano de conexiones, un punto gris en una paleta de colores vivos. El dolor de sentirse tan insignificante era tan antiguo que apenas lo reconocía como dolor. Era solo existencia. Se había acostumbrado a la ausencia de miradas, a la falta de reconocimiento. Había aceptado su destino de ser una figura de fondo, una nota a pie de página en la gran historia de la vida. Las arrugas, el cabello blanco, las manos marcadas por el tiempo y el trabajo, eran para ella señales visibles de un valor que se había desvanecido, un certificado de que no había más belleza que admirar, ni pasión que despertar. Era una mujer que se había rendido a sí misma mucho tiempo atrás, y que ahora solo cumplía el ritual de la vida, esperando pacientemente el fin de su viaje solitario. Era una superviviente, sí, pero ¿de qué? De una vida que nunca realmente la quiso, de un corazón que se cerró para no sentir la constante punzada de la indiferencia, y la búsqueda de un simple botón de blusa se transformaba en su mente en una tarea más en la que ella, Clara, la mujer invisible, pasaría desapercibida una vez más
en este mundo que parecía haber olvidado su existencia. Su valor estaba segura, era cero. El bullicio del mercado, antes una cacofonía indistinta, pareció silenciarse por un segundo, o quizás era solo el sonido de su propio corazón, que latía descompasado bajo el abrigo de lana. La mano fuerte, pero gentil, de Antonio cubrió la suya, no para quitarla del camino, sino para amparar el puñado de monedas que él había recogido del suelo polvoriento. Sus ojos, de un castaño cálido y profundo, encontraron los de ella. No había pena, ni curiosidad vacía, solo un reconocimiento que la desarmó. Clara sintió un calor inesperado en la punta de los dedos, un tacto que parecía despertar una parte de ella que llevaba mucho tiempo hibernando. Él sonrió, una sonrisa que nacía en los ojos y se extendía por suaves arrugas alrededor de ellos, una sonrisa que decía: «Todo está bien». Ella murmuró un «gracias» que casi se perdió en el aire, la voz ronca, desacostumbrada a manifestar gratitud por un gesto tan simple. Mientras él la ayudaba a recoger los pocos objetos que se le habían caído del bolso, un carrete de hilo deshilachado, un dedal de metal antiguo, un billete arrugado, Clara se sintió extrañamente expuesta. Nadie se había detenido jamás para ayudarla de forma tan atenta, como si cada pequeño objeto, cada centavo, tuviera un valor intrínseco. Estaba acostumbrada a ser la mano extendida, la figura que arreglaba los cabos sueltos de la vida ajena, jamás la que recibía ese tipo de cuidado. Antonio se levantó, entregándole el bolso con un gesto caballeroso. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó, la voz grave y suave como un bálsamo. Clara asintió, sin poder desviar la mirada de la suya. Había una intensidad en esos ojos que la hacía sentirse vista, y eso era perturbador. Sintió el rubor subirle a las mejillas, una vergüenza adolescente que creía hacía mucho tiempo enterrada. «¿Necesita algo más?» «¿Clara?», preguntó él, y el uso de su nombre, dicho con tanta familiaridad y dulzura, la hizo estremecer. ¿Cómo sabía su nombre? Quizás la había visto por allí, en el mercado, o por las calles del barrio. Él notó la pregunta silenciosa en sus ojos. «Mi nombre es Antonio. Soy nuevo por aquí, pero he vuelto a mis orígenes. He oído hablar mucho de sus arreglos de costura, Clara. Dicen que tiene manos de hada». Las palabras, tan genuinas y despreocupadas, resonaron en Clara como una melodía hacía mucho olvidada. ¿Manos de hada? Nadie le había dicho algo así jamás. Elías la veía solo como una herramienta, un par de manos que servía a sus propósitos. Los hijos, cuando la veían cosiendo, solo comentaban la practicidad de tener a alguien para zurcir calcetines rotos. Pero manos de hada. Aquello era poesía. Ella se ruborizó aún más, avergonzada y conmovida. «Son solo manos viejas que saben su oficio», replicó, el viejo muro de protección levantándose instintivamente. No podía permitirse creer en elogios. Era peligroso. Antonio sonrió de nuevo, y aquella sonrisa poseía una paciencia casi infinita. «Manos que crean y transforman, eso sí», corrigió él, la mirada aún fija en la suya, como si estuviera leyendo la historia escrita en cada línea de su palma. «¿Qué buscaba aquí en el mercado? ¿Puedo ayudarla?» «Un botón», Clara logró balbucear, señalando uno de los puestos más distantes, llenos de mercería. «Para una blusa». «Permítame acompañarla», dijo él, ofreciéndole el brazo. Clara dudó. Hacía años, quizás décadas, que un hombre no la acompañaba en público, mucho menos le ofrecía el brazo. Su primer instinto fue retroceder, negarse, desaparecer de nuevo en la multitud. La idea de aceptar tal gentileza parecía una afrenta a su propia imagen de mujer autosuficiente, que siempre se las había arreglado sola, que nunca había necesitado a nadie. Además, ¿quién era ella para aceptar un gesto tan caballeroso? Era una mujer vieja, sin atractivos, sus arrugas y su cuerpo cansado eran testimonios irrefutables de su no valor. «No es necesario, señor Antonio», dijo, intentando sonar firme, pero la voz delataba una leve trepidación. «Me las arreglo, ya estoy acostumbrada». «¿Acostumbrada a qué, Clara?», preguntó él, la voz suave, pero con un toque de curiosidad genuina. «¿A hacer todo sola? ¿A no aceptar una pequeña ayuda?». Ella no supo qué responder. Sí, a eso estaba acostumbrada. A no esperar nada, a no pedir nada, a no recibir nada. La imagen de Elías, con su rostro impasible, surgió en su mente. Él la habría reprendido por siquiera pensar en aceptar ayuda de un extraño. Una mujer decente no se expone, diría. Ese era el eco de un pasado que la aprisionaba, aunque el verdugo ya no existiera. Antonio pareció percibir su batalla interna. Él no retrocedió, pero tampoco la forzó. Simplemente mantuvo el brazo gentilmente extendido, los ojos cálidos esperando. «Mire, el sol está empezando a calentar», dijo, desviando un poco el tema.
Después de encontrar su botón, ¿qué tal si tomamos un café allí en la panadería? Mi coche está justo aquí. Puedo llevarla a casa después. La propuesta la golpeó como una brisa cálida en un día de invierno. ¿Un café? ¿Un viaje en coche? Era una invitación, un acto de cuidado, de generosidad desinteresada. Su cuerpo envejecido, acostumbrado a cargar el peso del mundo sobre sus espaldas, de repente pareció un poco más ligero con la promesa de un asiento en el coche, de no tener que enfrentarse al autobús lleno y a la caminata de regreso a casa. Pero la voz de la inseguridad, tan arraigada, gritó más fuerte. «Ay, no, señor Antonio, no puedo. Soy demasiado mayor para esas cosas», dijo, la mano arrugada gesticulando un no apresurado. «No quiero molestar. Siempre he cogido el autobús, siempre me las he arreglado. Una señora como yo. No hay necesidad». La palabra vieja escapó de sus labios con una amargura que ella no pretendía mostrar, pero que era el reflejo de su percepción más profunda de sí misma. Era el muro de supervivencia que ella había erigido, un escudo contra el rechazo y la decepción. Antonio bajó el brazo, pero su sonrisa no vaciló. Dio un paso más cerca, y sus ojos, ahora, parecían tener una profundidad que la hizo contener la respiración. «Clara», comenzó él, y la forma en que su nombre salió de su boca, con un cariño que ella jamás había oído antes, la hizo querer llorar y sonreír al mismo tiempo. «No se trata de edad, se trata de gentileza, y usted merece toda la gentileza del mundo». Hizo una pausa, y el silencio del mercado pareció hacerse presente solo para que ella escuchara las próximas palabras. «Yo la veo, Clara. Veo su dulzura, su fuerza. Veo la mujer que es, independientemente del paso del tiempo. Y no hay molestia alguna en cuidar a alguien que merece ser cuidado». Aquellas palabras. «Yo la veo». Penetran la armadura que Clara había construido a lo largo de décadas. Un escalofrío recorrió su espalda y no era de frío. Era como si una grieta, minúscula al principio, se hubiera abierto en el muro de cemento que la aislaba del mundo. Sintió las lágrimas punzarle en los rabillos de los ojos, una humedad extraña e inesperada. El dolor silencioso, que ella había internalizado como parte de sí, de repente tenía un nombre, y alguien la estaba viendo, la estaba validando. Elías nunca la vio. Sus hijos, en su prisa y distracción, nunca la habían visto de verdad. Pero Antonio, un casi desconocido, estaba allí, bajo el sol pálido del mercado, diciendo que la veía. Para Clara, que pasó la vida entera entregándose, cuidando a los hijos enfermos por la noche, remendando el ego herido de Elías con su sumisión, cocinando comidas que él comía en silencio, cosiendo prendas para vecinos a cambio de una sonrisa o un puñado de monedas, la idea de ser cuidada era revolucionaria. Era un concepto casi alienígena. Aquella invitación para un café, aquella oferta de llevarla en coche, no eran solo gestos, eran declaraciones. Declaraciones de que ella, Clara, no era invisible, de que tenía valor. Su cuerpo, que antes sentía el peso de cada año, parecía vibrar con una energía nueva. Las manos, que él había llamado manos de hada, aún temblaban ligeramente. Respiró hondo, el olor a café mezclado con el de albahaca y frutas maduras. El rostro de Antonio era paciente, expectante, sin presión. Él solo estaba allí, ofreciendo, y de repente, el peso de ser demasiado vieja se disipó ante la simplicidad de aquella mirada que la veía. «Está bien», dijo, la voz casi un susurro, pero con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Un café estaría bien, y si no le importa, el viaje también». Una pequeña y vacilante sonrisa curvó sus labios. Era el primer paso. El muro no se había derrumbado, pero la grieta era visible. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió una pizca de esperanza, tan delicada como un hilo de seda, de que algo, alguna cosa, estaba empezando a cambiar en su mundo gris. El olor a lluvia que aún flotaba en el aire parecía haberse mezclado con el calor de un nuevo comienzo, un aroma que ella no sabía que existía. El silencio en la línea era más pesado que la crítica explícita, pero el mensaje llegaba, frío y cortante, por las ondas del teléfono. Elena apretó el aparato contra la oreja, el calor del plástico casi quemando, mientras la voz del hijo se desdoblaba en un sermón cargado de suposiciones y miedos. No era la primera vez, pero la intensidad, la convicción en su tono de que ella estaba al borde de un precipicio, le dolía el pecho de una forma diferente. «Madre, no estás pensando con claridad», comenzó él, la paciencia fina como vidrio astillándose. «Ese hombre quiere tu dinero, madre. Es demasiado obvio. Apareció de la nada y de repente estás... diferente». La palabra «diferente» flotó en el aire, cerniéndose entre ellos como una nube oscura. Elena sintió un escalofrío. Diferente, sí, lo estaba.
diferente de cómo él la quería, diferente de cómo la sociedad esperaba que una viuda de su edad fuera. Pero, ¿quién era él para definir su normalidad? La acusación de interés venía cargada no solo de preocupación, ella lo sabía, sino también de un control velado, un intento de mantenerla en el papel cómodo y predecible que había desempeñado durante décadas. Era como si su felicidad, o la búsqueda de ella, fuera una traición a su legado, a la memoria de su padre, a la propia estructura de la familia que ella había construido. Sus palabras resonaban con las de la hija, quien la semana anterior había llamado para decir, con un suspiro exasperado: «¡Qué ridículo, madre! ¿Qué va a pensar la gente?» La gente, siempre la gente. Respiró hondo, intentando no dejar que el rencor tiñera su respuesta, pero la indignación ya fermentaba. «No sabes nada de él, hijo mío. No te has molestado en conocerlo. No necesito. Es la lógica, madre. Una mujer de tu edad, a tu manera. Eres un blanco fácil. Por favor, piensa con la cabeza, no con...». La frase quedó en el aire, pero la implicación era clara. No con el corazón, no con la emoción, no con la feminidad que él convenientemente parecía olvidar que ella aún poseía. Él la veía como una madre, una abuela, un pilar inmóvil, no como una mujer con deseos y necesidades propios, dormidos durante tanto tiempo. La crítica del hijo la golpeaba más profundamente, quizás porque él era el primogénito, a quien ella había criado con tanto esmero, enseñándole valores que, ahora, parecían ser usados contra ella misma. El nudo en su garganta era amargo, hecho de tristeza y un hilo de rabia, melancolía por esa distancia recién creada, pero una chispa de esperanza por el valor que comenzaba a sentir para no ceder. Colgó el teléfono sintiendo las manos temblar. La casa parecía encogerse a su alrededor. Las paredes de antaño, seguridad ahora asfixiantes, llenas de ecos de expectativas no dichas. Llamó a Lucía. Lucía, con sus cabellos morados y su risa fácil, era su puerto seguro fuera de la familia, la única que parecía entender el terremoto que ocurría dentro de ella. «No entienden, Lucía», Elena desahogó. La voz embargada, la escena de la discusión con el hijo aún fresca y dolorosa. «Me ven como una loca, una vieja senil que perdió el juicio por un amor de fin de vida. Mi hijo dijo que él solo quiere mi dinero». Lucía escuchó en silencio, la comprensión permeando el hilo telefónico. Cuando Elena terminó, con un suspiro que parecía cargar el peso de años de sacrificio, la amiga sabia respondió, su voz firme, pero llena de cariño. «Elena, amiga mía, has pasado la vida entera preocupándote por lo que pensaban los demás, lo que los demás necesitaban, lo que los demás querían. ¿Crees que ellos alguna vez se detuvieron a pensar lo que tú querías, lo que tú sentías? No, ¿verdad?» Elena tragó saliva. La verdad en las palabras de Lucía era innegable, un espejo frío que reflejaba una vida de abnegación. «Pues bien», Lucía continuó, con una energía renovada en la voz, casi una orden. «Te digo una cosa. Vive, muchacha. Vive de verdad, sin ataduras. Por primera vez en la vida, sé egoísta. Déjalos hablar. Lo que importa es lo que sientes aquí dentro», dijo, y Elena casi podía sentir a Lucía tocando su propio corazón mientras hablaba. «Tienes una oportunidad que mucha gente jamás tendrá. No la desperdicies por miedo a la opinión ajena o a la crítica de quien nunca te ofreció esa misma libertad». Las palabras de Lucía fueron un bálsamo y un látigo al mismo tiempo. Despertaron en ella una dignidad dormida, una furia silenciosa contra las cadenas invisibles que la ataban. La melancolía de la incomprensión aún flotaba, pero la esperanza, impulsada por la fuerza de la amiga, comenzaba a arder con más intensidad. Lucía tenía razón. Era hora de trazar su propia línea en la arena. La confrontación llegó días después, cuando el hijo y la hija vinieron a visitarla. Un frente unido, una intervención disfrazada de almuerzo dominical. El aire en el comedor estaba cargado, los cuchillos y tenedores tintineando contra los platos a un ritmo perturbador. Intentaron, de nuevo, con argumentos lógicos, preocupaciones por su seguridad financiera y emocional, todo velado bajo el manto del amor filial. Pero Elena ya no era la Elena de antes. Las palabras de Lucía y la creciente convicción dentro de sí habían solidificado algo inquebrantable. Ella los escuchó, sí, con una calma que los desarmó por un momento, antes de levantar la mano para silenciar la próxima ola de reproches. Sus ojos, que vieron tantas primaveras e inviernos, se fijaron primero en el hijo, luego en la hija, con una intensidad que nunca antes había mostrado. Su voz, cuando llegó, era baja, pero cargada de una autoridad que parecía emanar de algún lugar profundo y recién descubierto. «Los he escuchado. Entiendo sus preocupaciones, o lo que ustedes piensan que son preocupaciones», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra.
Pero ahora es mi turno de hablar. Y quiero que me escuchen, de verdad, por primera vez. El silencio en la sala era casi palpable, roto solo por el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Yo pasé la vida viviendo para ustedes, declaró, la frase saliendo con la fuerza de una roca siendo lanzada. Renuncié a sueños, a deseos, a una parte de mí misma, para que ustedes tuvieran todo, para que la familia tuviera una base sólida, para que nadie jamás pudiera decir que fallé como madre, como esposa. Una lágrima rodó, no de tristeza, sino de un antiguo agotamiento que finalmente encontraba voz. Me anulé, y no me arrepiento de haberles dado todo lo que pude, pero la verdad es que me perdí en el camino. Me olvidé de mí. Miró a cada uno, los ojos humedecidos pero firmes. ¿Ahora?, continuó, la voz subiendo un poco más, reverberando con una nueva y poderosa resolución. Ahora es mi turno. Mi turno de vivir para mí, de descubrir quién soy sin la etiqueta de su madre, esposa de su padre. Mi turno de sentir, de equivocarme, de ser feliz, a mi manera. Apretó las manos sobre el mantel, sintiendo la textura áspera contra su piel. No les estoy pidiendo permiso. Les estoy informando. Y si me aman de verdad, como dicen, entonces me apoyarán. Aceptarán mi elección, aunque no la entiendan, porque lo que busco es mi paz, mi alegría. Y si esto les parece ridículo o peligroso, dijo, usando sus propias palabras, entonces quizás no me conocen tanto como creen. Un silencio atónito se instaló. Sus hijos la observaban, las bocas entreabiertas, los ojos desorbitados por la revelación. Nunca la habían visto así. Nunca habían sido testigos de la fuerza que yacía dormida bajo la superficie de su gentileza y sacrificio. Era un momento de ruptura, una declaración de independencia que ella esperó una vida entera para hacer. El dolor de la posible separación estaba allí, un nudo en su estómago, pero lo superaba una sensación embriagadora de libertad, de alivio. Ella finalmente había hablado su verdad, y eso era un tipo de esperanza, un futuro que estaba dispuesta a luchar por conquistar. La escena de la primera noche, entre ella y Arturo, no fue un arrebato de pasión juvenil, sino un delicado desvelar de años de inseguridades guardadas, un ritual de aceptación y ternura. La melancolía de una vida de negación sexual, de un cuerpo que había envejecido y cambiado sin ser verdaderamente celebrado, flotaba como una niebla densa en la habitación. Cuando Arturo, con sus ojos gentiles y su sonrisa contenida, la invitó a la cama. Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura del ambiente. Era el miedo a ser vista, no solo vista en su desnudez, sino vista en su totalidad, con las marcas del tiempo, las estrías de la maternidad, la piel que había perdido el tersura, el cuerpo que ya no era el de la joven mujer que había sido un día. Las luces bajas de la habitación apenas disimulaban la aprensión en sus movimientos, mientras desabotonaba la blusa. Cada botón, una barrera que caía, revelando no solo la piel, sino una vulnerabilidad profunda y casi olvidada. Sus dedos temblaban ligeramente. La vergüenza era una compañera antigua, susurrándole que era inadecuada, que él se decepcionaría, que la realidad jamás alcanzaría la fantasía. Años de inactividad sexual, de un matrimonio que se había vuelto más una convivencia cómoda que una unión de cuerpos y almas, habían dejado en ella una timidez casi infantil. Se volvió de espaldas a él, sin valor para mirarlo, mientras se quitaba la falda y las últimas prendas. Sintió el aire frío tocar su piel, pero era la mirada de él lo que temía. Lo imaginaba registrando cada falla, cada imperfección, cada centímetro que no era digno de admiración. Su corazón latía a un ritmo acelerado, un latido casi doloroso contra sus costillas. Se sentía expuesta, no solo físicamente, sino en su alma, entregándole una parte de sí que había estado bajo 7 llaves durante décadas. Pero cuando finalmente se volvió, envuelta en la penumbra, Arturo no la miraba con crítica. Estaba sentado en el borde de la cama, su expresión de una dulzura infinita, sus ojos reflejando una reverencia casi sagrada. No había juicio, solo una aceptación suave y un calor que la envolvió incluso antes de que él se moviera. Él abrió los brazos para ella. Lentamente, como si estuviera caminando sobre hielo fino, Elena se acercó a la cama. El alivio comenzó a apoderarse de ella incluso antes de que sus cuerpos se tocaran. El alivio de ser vista y no encontrada en falta. El alivio de ser deseada y no solo tolerada. El alivio de ser adorada. Él la abrazó con una delicadeza que desarmó todas sus defensas. El tacto de él era firme, pero tierno. Una mano acariciando su espalda, la otra envolviendo su cintura, atrayéndola más cerca. Ella sintió el calor del cuerpo de él contra el suyo, y una ola de paz la inundó. Era un abrazo que no pedía nada, solo ofrecía consuelo y aceptación. Sus labios encontraron los de él, un beso prolongado, sin prisas.
que sellaba no solo un deseo físico, sino una conexión profunda de almas solitarias que se encontraban. Él le susurró dulces palabras al oído, sobre su belleza, sobre el coraje que veía en sus ojos, sobre el milagro de tenerla allí, en sus brazos. Cada palabra era un bálsamo para las heridas de años de negligencia y autocrítica. Ella se permitió relajarse, la tensión de décadas desvaneciéndose de sus músculos. Por primera vez en mucho tiempo se sintió entera, femenina, deseable. No era solo el acto físico, sino la totalidad del momento, el tacto, las palabras, la mirada, lo que curaba. Era la sensación de ser amada por quien era, con todas sus marcas y su historia, lo que traía una esperanza renovada, una promesa de que la vida, incluso después de tantos años, aún guardaba presentes inesperados. Y en aquel abrazo, en aquella noche, Elena supo que había tomado la decisión correcta. El mundo exterior podría seguir juzgándola, pero allí, en los brazos de Arturo, ella estaba finalmente en casa. El sabor de la melancolía, de un pasado que no volvería, se mezclaba ahora con la dulzura de un presente vibrante y un futuro que prometía florecer. Los días que siguieron a aquella declaración silenciosa, al toque que prometía más que meras palabras, fueron como un amanecer tardío para ella. Cada conversación con Carlos, cada risa compartida, cada paseo de la mano por las playas que antes parecían desiertas de significado, llenaba un vacío que ella ni siquiera sabía que existía. El paisaje, la brisa del mar, el olor a sal y a mar, todo parecía nuevo, pintado con los colores vibrantes de una felicidad hacía mucho olvidada. Ella sonreía más, dormía mejor, e incluso su paso, antes vacilante, adquirió un ritmo más ligero, más decidido. Por un tiempo, la burbuja de alegría que la envolvía parecía impenetrable, un refugio dulce donde la edad era solo un número y el pasado una sombra distante. Pero la vida, con su insistencia terca en seguir su curso, rara vez permite que se viva en burbujas por mucho tiempo. Las noticias, como olas que rompen en la playa, eventualmente llegaron a oídos de quienes más amaba y también de quienes la observaban con la lupa del juicio. La primera grieta llegó una tarde de domingo, durante el almuerzo semanal en casa de su hija Sofía. La atmósfera, generalmente cordial, estaba cargada. Marcos, el hijo mayor, con semblante grave y ojos acusadores, fue el primero en pronunciarse sin rodeos. «Madre, tenemos que hablar en serio. Sofía me ha contado unas cosas». Su voz era fría, cortante, la de un fiscal ante un acusado. Ella sintió que el estómago se le helaba. «¿Hablar de qué, hijo mío? Todo está bien». La frase sonó hueca, incluso para sus propios oídos. «No está todo bien, madre. ¿Qué historia es esa de un hombre nuevo? Y más joven, además. Usted no está pensando con claridad. Él solo puede querer su dinero, su casa en la playa. Ya no es una niña para estas aventuras. Es ridículo». La palabra ridículo la golpeó como una bofetada. Ella vio el asentimiento silencioso de Sofía, quien limpiaba la boca de su nieto con una expresión de desaprobación. La mirada de Marcos era una mezcla de rabia y piedad, una piedad que ella detestaba más que la rabia. Se sintió súbitamente encogida, como una niña regañada, toda su nueva alegría marchitándose bajo el peso de aquel juicio implacable. «Marcos, por favor, tengo derecho a mi vida». Su voz casi no salió. «¿Qué vida, madre? Usted siempre ha sido nuestra madre, nuestra abuela, la referencia. ¿Qué ejemplo está dando? La gente va a hablar. Quiere convertirse en un hazmerreír». Él se levantó, golpeando las manos en la mesa, la furia apoderándose de su rostro. «¡Qué papelón! No puedo creer que se esté sometiendo a esto». Ella sintió la sangre hervir, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta, sofocadas por el dolor de ser tan profundamente incomprendida por aquellos a quienes había dedicado la vida entera. La melancolía de aquella tarde de domingo no vino solo de la reprimenda, sino de la constatación de que el amor de los hijos, a veces, era también una jaula construida con buenas intenciones, pero aún así, una jaula. Ella dejó la casa de su hija con el alma pesada, el sabor de la comida amargo en la boca y la sensación de que, incluso después de tantos años, aún necesitaba la aprobación de sus hijos para existir plenamente. La semana siguiente fue un tormento. Llamadas diarias de Marcos, con tono de vigilancia, y miradas extrañas de las vecinas que, seguramente, ya habían sacado sus propias conclusiones. Se sentía nuevamente atrapada. La libertad que había probado era ahora un espejismo distante. Fue en ese torbellino de dudas y angustias que buscó a su amiga de siempre, Elena. Se encontraron en el pequeño café de la plaza, el mismo donde tantas confidencias ya se habían compartido a lo largo de los años. Elena, con su mirada sagaz y su cabello gris que enmarcaba un rostro lleno de marcas de sabiduría y risa,
La escuchó en silencio, solo asintiendo con la cabeza mientras ella derramaba todas sus penas, las acusaciones de Marcos, el peso del juicio social, el miedo a estar equivocada. Cuando terminó, sintiéndose un poco más ligera por haberse desahogado, Elena le tomó la mano sobre la mesa, apretándola con firmeza. Escucha bien lo que voy a decirte, muchacha. Marcos y Sofía te aman, a su manera, pero ese amor es egoísta. Quieren que seas la madre que siempre conocieron, la viuda que pueden controlar, la abuela que hornea pasteles y no tiene vida propia. No quieren que seas feliz, para ti. Quieren que sigas siendo su base de sustento, el puerto seguro, inmutable. Pero ¿y tú? La voz de Elena era suave, pero cargada de una fuerza inquebrantable. Tú pasaste la vida entera viviendo para ellos, para tu marido, para tus hijos, para tu nieto. Abdicaste de tus sueños, de tus deseos, para ser la mujer que esperaban que fueras. Y ahora que tú, por primera vez en mucho tiempo, encuentras un soplo de vida, un motivo para sonreír sin culpa, ¿ellos te llaman ridícula? Ella sintió los ojos humedecerse, las palabras de Elena tocando una herida antigua. Pero ¿y si tienen razón, Elena? ¿Y si él...? Elena la interrumpió, con una sonrisa triste, pero firme. ¿Y si quiere tu dinero? ¿Y si es más joven? ¿Y si es solo una pasión pasajera? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema en vivir? Aunque sea por un tiempo. La vida es efímera, amiga mía. Nadie tiene la garantía del mañana. Tienes una rara oportunidad de sentir lo que la vida aún puede ofrecerte, de redescubrirte como mujer, no solo como madre o abuela. No dejes que el miedo y el juicio de los demás te roben eso. Ve a vivir, muchacha. Ve a vivir para ti. Arriésgate. Cae. Levántate. Pero vive. No te arrepientas de lo que no hiciste. Las palabras de Elena resonaron en su alma como un clarín que disipaba la niebla. Ve a vivir, muchacha. Era un mandato, un consejo, un permiso. La melancolía se mezcló con una chispa de coraje. Era hora de no pedir más permiso para respirar. La siguiente confrontación no tardó en llegar. Marcos insistió en conversar una vez más como adultos. Y ella, fortalecida por la conversación con Elena, accedió. El encuentro fue en la sala de su propia casa, un escenario neutral, pero que ella ahora veía como su territorio. Marcos llegó acompañado de Sofía, ambos con la misma postura rígida de jueces. Madre, solo queremos su bien. Estamos preocupados. Usted está actuando de forma impulsiva y... Marcos comenzó, la voz pulcra, pero con la amenaza implícita de un veredicto. Ella lo interrumpió, por primera vez en la vida, con una voz firme e inquebrantable que sorprendió a él, a Sofía y a sí misma. Basta, Marcos. Basta, Sofía. He escuchado todo lo que tenían que decir. ¿Y ahora ustedes me van a escuchar a mí? La calma en su voz era la calma antes de la tormenta, o quizás la calma de quien finalmente encontró su centro. He pasado la vida viviendo para ustedes, renunciando a mis sueños, a mis deseos, para que ustedes tuvieran todo, para que tuvieran el mejor colegio, el coche nuevo, la casa arreglada, la madre siempre presente, la abuela que hace pasteles y cuida de resfriados. Vi mi cuerpo cambiar, mi rostro envejecer, mi juventud desvanecerse, siempre poniéndome en segundo plano para atender a sus expectativas y a las de su padre. Ella miró de uno a otro, los ojos fijos, sin desviarse. Estaban en shock, sin saber cómo reaccionar a aquella mujer que, de repente, ya no era la madre sumisa que conocían. Y ahora, por primera vez en años, siento que tengo una oportunidad de ser feliz de una forma diferente, de reencontrar a la mujer que yo era antes de ser su madre. Siento que tengo una oportunidad de vivir la vida que no tuve el valor de vivir antes. Y ustedes vienen a decirme que es ridículo, que está mal, que es un papelón. Me acusan de estar siendo engañada, de ser ingenua, de querer dinero. Dinero que, por cierto, es mío, fruto de mi trabajo y de mi marido. Y ustedes no han visto ni un centavo de lo que él me dejó. Su respiración era profunda, controlada. Las palabras brotaban, cargadas de años de resentimiento silencioso, pero también de una nueva y feroz determinación. No voy a pedir más permiso para respirar. No voy a pedir permiso para sonreír, para amar, para arriesgarme. No debo explicaciones a nadie sobre mis elecciones de vida, ni a ustedes, que deberían ser los primeros en desear mi felicidad. Esta es mi vida, y ahora es mi turno. Si no pueden aceptar mi felicidad, si mi vida más allá de ser su madre les incomoda tanto, entonces el problema no es mío, es de ustedes. Y lo siento mucho por eso, porque los amo, pero mi amor por ustedes no puede ser mi prisión. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una mezcla de shock y quizás, solo quizás, un atisbo de comprensión. No tenían respuesta.
La escena de fuerza no estuvo marcada por gritos o lágrimas, sino por la quietud resuelta de una mujer que, finalmente, se había reivindicado a sí misma. La melancolía de ser incomprendida permanecía, una sombra persistente, pero la esperanza, ardiente y nueva, brillaba más fuerte que nunca. Ella había elegido, y la elección era por sí misma. A partir de aquel día, la puerta de su vida se abrió de par en par. Carlos, pacientemente, la observó enfrentar a sus demonios familiares, ofreciéndole apoyo silencioso y cariño incondicional. Él no la presionó, no la apresuró, simplemente la amó, y ella, sintiéndose segura en ese amor, se permitió avanzar paso a paso hacia un nuevo nivel de intimidad. La primera noche de amor verdadero, después de tantos años de viudez, fue una mezcla compleja de aprensión y anhelo. Se sentía como una adolescente, pero con el bagaje de toda una vida. En la penumbra de la habitación, bajo la suave luz de una lámpara de mesilla, sintió el corazón latir descompasado. La ropa caía al suelo, y con ella la protección de toda una vida de pudores. El cuerpo... el cuerpo. Ella lo conocía bien. Conocía las marcas del tiempo, las estrías de los embarazos, la flacidez que la gravedad imponía. Hacía años que evitaba su propio reflejo en el espejo, con miedo a confrontar la imagen de una mujer que ya no se sentía deseable. A sus ojos era un mapa de batallas ganadas, sí, pero también un mapa de pérdidas, de juventud que se había ido, de belleza que se había desvanecido. El miedo a ser vista desnuda era abrumador. El miedo a ser juzgada, a no ser suficiente, a decepcionarlo, a ver en sus ojos el mismo desdén o piedad que ella sentía por sí misma. Dudó, la mano sobre el cuerpo, los ojos entrecerrados, casi esperando que él apagara la luz, que la envolviera en un abrazo oscuro donde las imperfecciones pudieran ser escondidas. Pero Carlos no lo hizo. Se acercó despacio, los ojos llenos de una ternura que la desarmó. A cada paso de él, su nerviosismo aumentaba, hasta que él se sentó a su lado en la cama, sin tocarla de inmediato. Solo la miró, y en aquella mirada ella no vio juicio, no vio piedad, vio admiración, vio deseo, vio un amor que iba más allá de la superficie, que parecía ver su alma, su historia, cada cicatriz y cada arruga como parte de la belleza de quien ella era. Él levantó la mano, no para cubrirla, sino para contornear suavemente el dibujo de su rostro. Bajó por el cuello, el hombro, el brazo. El tacto era ligero, reverente, como si estuviera descubriendo un tesoro hacía mucho olvidado. Sus dedos trazaron las líneas que ella tanto había intentado esconder, y cada tacto era una caricia que decía: te veo, te quiero, eres hermosa. Y entonces el alivio, un alivio profundo, visceral, que la hizo respirar hondo por primera vez en años, quizás décadas. La tensión que se acumulaba en sus hombros, en su pecho, en su alma, se disolvió como nieve al sol. No había vergüenza, solo aceptación. No había miedo, solo la promesa de ser adorada. Él la atrajo suavemente más cerca, y sus labios encontraron los de ella. El beso no era urgente, sino profundo, cargado de una emoción que trascendía lo físico. Él no veía las marcas del tiempo, las estrías, los vestigios de los embarazos. Él la veía a ella, y en aquella mirada, en aquel tacto, en aquel beso, ella vio un universo de aceptación que nunca había sabido que necesitaba. Fue como si, por primera vez en mucho, mucho tiempo, su cuerpo fuera su aliado, no su enemigo. Fue como si la melancolía de una vida de negación se alejara, dando paso a una esperanza centelleante, la certeza de que la belleza y el deseo no tenían fecha de caducidad, siempre y cuando hubiera ojos para verlos y un corazón para amarlos. En aquella noche, ella no solo hizo el amor, reencontró su cuerpo, su feminidad, su alma, y renació bajo el manto del amor y la aceptación. Era el inicio, no el final, y el camino, aunque incierto, era suyo para recorrer. La mañana siguiente a aquella noche de revelaciones y aceptación, amaneció diferente. No era solo la luz que entraba por la ventana de la habitación, ahora adornada por un sol más vibrante, sino la propia luz que emanaba de dentro de ella. Cada célula de su cuerpo parecía haber despertado, liberada de un fardo invisible que la había oprimido durante décadas. Al lado de Carlos, que dormía un sueño tranquilo y sereno, sintió una paz que trascendía lo físico, una plenitud que llenaba los rincones más recónditos de su alma. El miedo se había disipado, sustituido por una profunda gratitud. Gratitud por haberse permitido, gratitud por haberlo encontrado, gratitud por la vida que, al fin, aún le reservaba tamañas sorpresas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida, antes una secuencia predecible de deberes y rutinas, se transformó en un rico y colorido tapiz de experiencias.
Ella redescubrió el placer de caminar sin prisa por la playa, de sentir la arena cálida bajo sus pies, de observar el mar en sus diferentes humores. Carlos, con su presencia serena y su mirada atenta, era el compañero ideal para este redescubrimiento. Compartían silencios cómodos, risas espontáneas y conversaciones que se extendían hasta bien entrada la noche, abordando temas que ella jamás imaginó discutir con alguien. Él la animaba a retomar pasatiempos olvidados, como la pintura que había abandonado al casarse, y a descubrir nuevos, como la jardinería, que se convirtió en un pequeño oasis de colores y vida en su patio. La casa, antes un hogar de recuerdos a veces solitarios, ahora resonaba con la música suave que Carlos adoraba, con el aroma de platos nuevos que experimentaban juntos y con la energía vibrante de dos corazones que se encontraban en la madurez de la vida. Ella se sentía, de verdad, una mujer plena, con deseos y voluntades propias, y no solo un reflejo de los papeles que desempeñaba. El peso de las expectativas ajenas, antes tan abrumador, se había aliviado, sustituido por la ligereza de ser auténtica. La relación con los hijos, sin embargo, permaneció en un limbo delicado. Después de aquel enfrentamiento hubo un silencio prolongado, que era casi tan ruidoso como las acusaciones de Marcos. Las llamadas se volvieron más espaciadas, las visitas más formales y cortas. Ella sentía el dolor de la distancia, la punzada melancólica de saber que, para ellos, su felicidad parecía ser una traición. Marcos, en particular, mantenía una postura fría y distante, como si la desaprobación aún flotara en el aire. Sofía, más sensible, a veces enviaba mensajes con preguntas sobre el nieto, pero evitaba el tema Carlos, como si él fuera un elefante en la habitación que nadie se atrevía a mencionar. Era un sacrificio silencioso que ella hacía, el precio de su libertad. Una parte de ella lamentaba profundamente la fractura, la pérdida de aquella proximidad que siempre había dado por sentada, pero la otra parte, la nueva parte que había emergido, entendía que la vida, a veces, exigía elecciones difíciles y que la felicidad no podía construirse sobre la base de la anulación personal. La esperanza persistía de que, un día, ellos pudieran ver a la mujer feliz en que se había convertido, y no solo a la madre que se había desviado del camino que ellos habían trazado para ella. Esta distancia, aunque dolorosa, le permitió abrazar aún más su nueva vida. Viajaba con Carlos, descubriendo pequeños pueblos costeros, visitando museos y ferias de artesanía. Cada viaje era una aventura, una oportunidad de crear nuevos recuerdos que no estaban ligados a su pasado familiar, sino a su presente y futuro. En cada nuevo lugar, en cada atardecer compartido, en cada mano apretada, sentía que estaba recuperando el tiempo perdido, llenando las lagunas de una vida que no sabía que estaba incompleta. Había momentos, claro, en que la melancolía se colaba. En noches más frías, cuando el viento aullaba afuera, ella pensaba en sus nietos, en las fechas conmemorativas que se volvieron más solitarias. Echaba de menos el bullicio festivo, el calor de los abrazos que ahora parecían tan distantes. Pero Carlos siempre estaba allí, un faro de calma y afecto, capaz de disipar las sombras con una sonrisa o un toque cariñoso. Él no intentaba borrar su dolor, sino que lo abrazaba junto a ella, mostrándole que la melancolía podía coexistir con la esperanza, que la nostalgia no necesitaba anular la alegría. Un día, al lado de Carlos, mientras observaban las olas romper en la playa, ella percibió que la arena que se deslizaba entre sus dedos era un recordatorio constante de la impermanencia del tiempo. Pero no era un recordatorio triste, sino una invitación. Una invitación a vivir cada grano, cada momento, con intensidad y gratitud. Había pasado por un juicio, no solo de sus hijos, sino de sí misma, y había tomado una decisión. Y esa elección, aunque llevara cicatrices, la había llevado a un lugar de paz, de amor y de una esperanza renovada que, para su sorpresa, era mucho más fuerte que cualquier dolor. El otoño de su vida se estaba revelando una primavera tardía, y ella estaba lista para florecer con todos sus colores, con todas sus verdades, sin miedo a ser quien realmente era. La vida, descubrió, era un presente que continuaba desplegándose, y ella estaba, finalmente, lista para recibirlo con los brazos abiertos. Los días transcurrían, ya no en una sucesión monótona y gris, sino en un suave fluir de colores recién descubiertos. Cada amanecer junto a él era una promesa silenciosa, una invitación a desplegarse en un mundo que antes parecía rígidamente cerrado. El pequeño apartamento, antes un refugio solitario, se había transformado en un hogar vibrante con el compartir de risas, la melodía apagada de sus canciones al cocinar y el calor de sus abrazos antes de dormirse. Él era el ancla que ella no sabía que necesitaba, un puerto seguro que la animaba a levantar sus propias velas. A cada toque, cada palabra de cariño,
La vieja armadura que ella había construido alrededor de sí comenzaba a ceder, no en dolorosos fragmentos, sino en pétalos que se abrían lentamente al sol. Aún así, la sombra de su antiguo yo se aferraba, un espectro terco que se manifestaba en las mañanas de lunes, cuando la perspectiva del empleo la absorbía de nuevo. La agencia era un purgatorio de luces fluorescentes y expectativas asfixiantes, donde los sueños se negociaban por migajas de un salario que apenas cubría las cuentas. Cada día era un ejercicio de agotamiento, un desgaste silencioso del alma. Ella se encontraba mirando por la ventana, los dedos trazando patrones invisibles en el polvo del alféizar, un anhelo profundo por algo más, algo que realmente la llenara. La renuncia era una palabra susurrada en su corazón, un eco que ganaba fuerza, pero el miedo a lo desconocido, a la inestabilidad financiera que la había atormentado durante tanto tiempo, era un enemigo formidable. Cierta noche, mientras él dormía plácidamente a su lado, ella se levantó y caminó hasta la pequeña sala. La luz de la luna se filtraba por la cortina, iluminando un rincón donde él había dejado algunas cajas antiguas de su infancia. Curiosa, abrió una de ellas. Dentro, entre cuadernos viejos y juguetes olvidados, encontró un estuche polvoriento de pinturas al óleo y algunos pinceles endurecidos. Recordó una fase distante, en su adolescencia, cuando pasaba horas frente a un lienzo barato, intentando capturar los matices del cielo crepuscular. Era un pasatiempo que la vida le había robado, reemplazado por la urgencia de la supervivencia. Aquella noche, la vieja pasión se reavivó. No pintó inmediatamente, pero la semilla fue plantada. En los días siguientes, las horas libres se llenaban no ya de distracciones vacías, sino de visitas a tiendas de artesanía, de explorar tutoriales en Internet. Comenzó con bordados sencillos, pequeños puntos que tejían formas y colores en trozos de lino. Era una quietud terapéutica, un refugio para las manos y la mente. Cada hilo, cada puntada, era un acto de creación, de redefinición. Él notaba el cambio en ella, la ligereza en su paso, el brillo renovado en sus ojos. No la cuestionaba, simplemente la apoyaba, elogiando cada pequeño trabajo, colgándolos en la pared con orgullo. La decisión de dejar el empleo llegó casi sin aviso. Fue un susurro en su interior que se convirtió en un grito, una liberación. El día en que entregó su carta de renuncia, sintió un temblor mixto de pánico y euforia. Al salir de la agencia por última vez, el peso de años abrumadores finalmente se disolvió y el aire de la calle nunca pareció tan puro, tan lleno de posibilidades. Con la mente más libre y las manos ocupadas con hilos y telas, su mundo se expandió. La inseguridad financiera seguía siendo un fantasma, pero la alegría de crear era un escudo potente. Fue en este periodo de transformación que él la invitó a conocer a su familia. «Mi madre y los niños están ansiosos por verte», dijo, sus ojos transmitiendo una calma que ella no sentía. El nerviosismo se instaló, una niebla fría de autocrítica y ansiedad. ¿Sería ella lo suficientemente buena? ¿Sería aceptada? La imagen de una suegra severa e hijos demasiado curiosos la acechaba. El domingo en que fueron a casa de su madre fue sorprendentemente acogedor. La casa, anidada en un barrio tranquilo con jardines floridos, exhalaba el aroma reconfortante de pastel recién horneado y café. La madre de él, doña Clara, era una mujer de cabello plateado, ojos gentiles y una sonrisa que desarmaba cualquier preocupación. Su abrazo era cálido y sincero, y sus palabras, pocas y sabias, parecían penetrar directamente en su alma. «Él habla mucho de ti», dijo, apretándole la mano, «y veo el brillo en sus ojos que hacía mucho no veía. Eso es lo que importa». No hubo juicio, solo una aceptación tranquila e inmediata. Los hijos de él, Ana y Pedro, eran exactamente como él los describía, llenos de vida y curiosidad. Ana, con sus 9 años y rizos rebeldes, le ofreció un dibujo hecho a mano de un dragón morado y un unicornio. «Es para ti. Mi padre dijo que te gustan las cosas coloridas». Pedro, de 6 años, inicialmente tímido, pronto la arrastró a una partida de escondite en el jardín, sus risas contagiando el ambiente. Ella nunca imaginó que la alegría de jugar con niños podría ser tan visceral, tan liberadora. Ellos la veían no como una sustituta, sino como una adición, una nueva pieza que encajaba perfectamente en el rompecabezas de su familia. No hubo preguntas invasivas sobre su pasado, solo la espontaneidad pura de la infancia y la serenidad de aquella mujer que la acogía con el corazón. Aquella tarde, sentada en la veranda mientras doña Clara le servía té y galletas, observando a Ana y Pedro correr por el jardín con él, un sentimiento de pertenencia la inundó. Era una aceptación que ella nunca había osado soñar, un calor que derretía las últimas capas de su soledad. Doña Clara notó su bordado en el bolso y le preguntó sobre él.
Ella le mostró un pequeño dibujo que estaba empezando, y la madre de él asintió con la cabeza. Es hermoso. Se necesita valor para crear algo con las propias manos, para exponer lo que está dentro de uno. Sus ojos, sabios y perspicaces, parecían ver más allá de la superficie, comprendiendo el viaje que ella emprendía. La melancolía aún persistía, una suave melodía de fondo, el recuerdo de los años perdidos, de las batallas libradas sola. Pero ahora no era un lamento, sino un eco distante, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Había una nueva canción en su corazón, una melodía de esperanza y gratitud, tejida con los hilos de un amor recién descubierto, la alegría de la creación y la cálida aceptación de una familia que ella había encontrado. Ya no estaba sola, estaba, finalmente, en casa. El aroma de café fresco se mezclaba con el dulce olor a galletas recién horneadas, una sinfonía familiar que ahora llenaba cada rincón de la casa antes tan silenciosa. Hacían 4, quizás 5 años desde que su mundo había dado un vuelco y, milagrosamente, se había encajado en un lugar mucho más hermoso. Por las ventanas abiertas de la cocina, la risa cristalina de 2 niños resonaba, punteada por el ladrido feliz de un perro mestizo que parecía tener energía inagotable. Eran sus nietos, Tomás y Alicia, regalos que la vida le había reservado después de tantas ausencias. Ella observaba de lejos, desde el umbral de la puerta del porche, las pequeñas figuras corriendo descalzas por el césped, las rodillas raspadas, el sol quemando la piel suave, los helados derritiéndose en las manos pequeñas. Cada detalle era un regalo, un recordatorio constante de que la vida tenía más colores que las cenizas que un día la cubrieron. Ya no había necesidad de pintarse para ser vista. Ahora era ella quien pintaba el mundo de los demás con sus colores. Sus hijos venían siempre. La casa se convertía en un murmullo de voces, risas y el dulce desorden de una familia unida. Había cenas en la mesa larga, historias contadas a la luz de las velas en el porche en noches cálidas, y la sensación constante de pertenecer, de ser el ancla de algo mayor. Viajar a la pequeña playa de aguas cálidas donde los niños construían castillos de arena, o al interior, donde el olor a monte y tierra mojada calmaba el alma. Eran lujos simples que valían más que cualquier joya. Aún había momentos en que la antigua melancolía acechaba, una sombra rápida en un rincón de la memoria, un suspiro silencioso. Se recordaba la soledad, el frío de las mañanas sin calor humano, la sensación de estar allí, existiendo, sin que su existencia pareciera importar. Pero esos momentos eran efímeros, rápidamente engullidos por el torrente de vida que ahora la rodeaba. Un pequeño par de brazos se enlazaba en sus piernas. «Abuela, ven a jugar con nosotros». Ella sonrió, una sonrisa que llegaba a los ojos, suaves arrugas de felicidad extendiéndose por las comisuras, y mientras se agachaba para abrazar a su nieta, sintiendo el olor a sol y tierra en su cabello, una verdad profunda se solidificaba en su corazón. No fue suerte. No fue un capricho del destino o una coincidencia fortuita. Fue elección. La elección de no conformarse con la invisibilidad, de buscar, de luchar, de permitir que la vulnerabilidad abriera puertas antes cerradas por el miedo. La elección de amarse lo suficiente para exigir ser vista, ser escuchada, ser valorada. Fue la elección de plantar semillas de esperanza incluso en tierra árida y de regarlas con paciencia hasta que florecieran en un jardín de afecto y presencia. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible, caminando por un mundo que parecía no notar tu existencia? Si esta historia, con sus altibajos, sus dolores y sus victorias silenciosas, te ha dado esperanza, si te ha hecho pensar que hay más colores esperándote, suscríbete para más relatos como este. Nunca es tarde para ser amado. Nunca es tarde para elegir ser visto.